Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la franja horaria en la zona de la hispanidad en la que usted vea esta grabación. Quiero presentarles esta segunda lección de unos cursos internacionales un ciclo de conferencias que estamos organizando entre 4 instituciones, en concreto el IPES, el Instituto Paraguayo de Estudios Sociológicos, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y en concreto la Unidad Pedagógica San Ignacio Guazú del Paraguay, la Facultad de Arte y Diseño, perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones de Argentina, nuestra asociación Amigos de la Hispanidad desde España. Hoy tenemos la segunda lección, como le decíamos, con el profesor José Roberto de Oliveira, una lección titulada El origen del cooperativismo en el mundo. Voy a dar paso ahora a uno de los integrantes del IPES, en concreto a su director, don Gustavo. Gustavo, buenas noches, buenas tardes para Asunción, Paraguay. Bienvenido y muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Tienes la palabra. Gracias, Alberto. Estás a punto de llegar al futuro. Nosotros seguimos en el presente. El término que me viene a la mente en este momento es feliz. Muy feliz porque 4 instituciones de 3 países nos estamos juntando para avanzar en un camino muy interesante, muy novedoso. Y ya hemos terminado el primer ciclo. Estamos iniciando la segunda clase del segundo ciclo. Entonces es un prestigio para mi institución poder trabajar conjuntamente con estas instituciones, tanto nacionales como del exterior. Eh, Considero que la calidad de nuestros expositores han sido sobresaliente, así que hay una gran expectativa en lo que nos va a decir el profesor José Roberto. Yo quiero en este momento presentar a la licenciada magíster Esperanza del Puerto de Benítez, que es la directora de la Universidad, de la Unidad Pedagógica de San Ignacio Guazú. Además de esto, comentarles de que es una alegría para mí conocer toda esa zona del sur, tanto donde está Misiones, Itapúa, la parte también de Misiones Argentina. Entonces, de alguna manera me siento trasladado en el tiempo en esos lugares. Directora, le dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un honor, un placer inmenso poder presentar a mi gran amigo José Roberto de Oliveira, con quien me une una amistad de hace mucho tiempo y realmente trabajamos en estos temas que tienen que ver con las misiones, con la historia, que nos apasiona y que nos ha unido y nos ha hermanado en este camino. Feliz también de poder formar parte de este espacio compartiendo con tan importantes instituciones. Quiero contarles que José Roberto nació en Santo Ângelo, Brasil. Él es especialista en administración, es ingeniero operacional en lo civil. Por sobre todas las cosas, él es un gran investigador de los acontecimientos de la historia misionera. Escribió muchos libros, entre ellos podemos citar El pedido de perdón a la humanidad, El triunfo de la humanidad, el índice de capacidad humana y social de desenvolvimiento, el relatorio de la guerra guaranítica, también eh, un libro sobre la batalla de Mbororé, y otros en los cuales él es coautor, tiene una vasta formación. También trabaja en todo lo que es el turismo, por sobre todas las cosas, el turismo misionero, el turismo jesuítico, el turismo que hace a poner en valor toda la gran riqueza que quedó de las reducciones jesuíticas. Es una persona que incansablemente se forma, incansablemente está buscando poder comunicar y compartir a las personas la gran experiencia que él tiene,
y desde hace muchos años forma parte, juntamente con la Universidad Católica, de lo que llamamos Asamblea de los 30 Pueblos y que lleva ya muchísimas ediciones y donde trabajamos precisamente el rescate de todos estos temas que tienen que ver precisamente con nuestra cultura, con nuestra manera de ser y con todo ese brillo que se pudo lograr en aquel tiempo y que de alguna manera podamos instalar y que ese gran emprendimiento, que ese gran acontecimiento pueda servir como una luz en la que sirva para que nuestros pueblos también puedan desarrollarse, buscando siempre por sobre todas las cosas ese hermanamiento que la cultura hace más fácil que muchos procedimientos políticos. Entonces, sin esperar más, quiero dar la palabra a José Roberto, que estoy segura que realmente va a tener una excelente presentación porque es algo que a él le gusta, es algo que a él le nace y es aquello en lo que a él ha invertido muchísima parte de su tiempo para investigar y conocer a fondo. Con todos ustedes, José Roberto de Oliveira. Bueno, yo voy a hablar sobre la origen del cooperativismo en el mundo. Es una idea que sigue a mucho tiempo y ahora yo ya había escrito sobre eso en el libro Pedido de Perdón, el triunfo de la humanidad. Y ahora, en este último periodo, apareció un nuevo libro muy interesante, A Origen del Cooperativismo, de Virgílio Périos, que es un presidente de las cooperativas brasileñas y que aprofundizó mucho el tema. Bueno, como Esperanza había explicado, nosotros estamos acá en el mundo de los 30 pueblos, que se quedó finalmente 8 en el Paraguay, 15 en la Argentina y 7 en la parte brasileña. Es una experiencia muy interesante, una de las historias más apasionantes de la humanidad. Transcurrió acá en los límites de las actuales fronteras de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ocurrió el proyecto entre 1609 y 1768. Sacerdotes jesuítas y indígenas guaraníes construyeron un nuevo camino, un nuevo modelo para la humanidad, de fraternidad, de integración, de cooperación. Hoy tenemos las misiones, los restos que son patrimonios mundiales. Por ejemplo, en la Argentina, ahí San Ignacio Mini, Loreto, Santa María Mayor, Santa Ana, que son 4 patrimonios mundiales en la parte argentina. El esplendor de los 30 pueblos habla mucho sobre que crecieron inmensamente las reducciones y realizaron una de las mayores hazañas de la humanidad, dita pelos próprios jesuitas como la realización ideal del cristianismo. É muito interessante pensarmos que sabemos pouco, muito pouco, sobre todo o que ocorreu acá. É uma espécie de história escondida e que agora se encontram escritores importantes que escreveram no passado e que agora começamos a estudar. Charles Muratori foi o principal filósofo italiano de los 1700 y habló que ese modelo fue un modelo sin precedentes en la historia cristiana. Inclusive, habla de que Muratori, de que fue el principal proyecto del cristianismo en el mundo, exactamente sobre fraternidad, cariño, la cooperación. Voltaire, el famoso Voltaire del iluminismo, habló como triunfo de la humanidad. Montesquieu llamó de primer estado industrial de la América. Son expresiones
muy importantes y que sabemos mucho poco sobre todo eso. Acá tenemos las reducciones de Jesús, está arriba ahí a la izquierda, Trinidad Mayor ahí abajo, son dos patrimonios mundiales en el Paraguay. Está también San Cosme Damián, el primer observatorio astronómico de la América, y una pieza importante ahí también del Paraguay. Lembrando que tiene 4 reducciones que no sufrieron guerra, que continuaron con el pueblo viviendo en las casas y todo, que es San Ignacio Guazú, que es donde está Esperanza, Santa María de Fé, Santa Rosa de Lima y Santiago. Son 4 reducciones que seguiram com as pessoas vivendo em las mismas casas. O modelo urbanístico daquele tempo, a igreja, casa de los padres, talleres, casa de los índios, a um lugar extremamente importante que chama Cotiguaçu, que é um lugar onde se cuidam de las viúvas, de los órfãos. E veja que estamos falando de 1600 e 1700, não? Onde aí, por exemplo, na Europa, havia muito pouco de fraternidade desta forma. Em la estrutura cemitério, há uma população que chega a 140, 150 mil pessoas que viviam em los 30 pueblos. Em las manifestações artísticas, uma produção muito grande de esculturas, um inventário de 1546, de 1768, perdão, habla de 1546 grandes esculturas. Havia também muita pintura, a prensa. Os primeiros livros de América foram produzidos em las reducções jesuíticas guaranis. La música, o famoso Zípoli andou por todo esse território e muitos outros músicos estiveram como, por exemplo, Anton Sepp von Hechingen, que era o hijo del rei de Cauten, que era um condado aí no sul da Áustria. Se era um hijo de um rei, Antônio Sepp era um príncipe. Então, imagina como é isto, um sacerdote que era um príncipe e um dos músicos mais importantes da Europa neste período. Todo era organizado, a saúde, o saneamento, a organização política, a agricultura, a ganaderia, a indústria, o comércio, todo muito organizado, o trabalho, a educação, todo o sistema religioso, os meios de comunicações que produziam os produtos e vendiam à Europa através de Buenos Aires. Com o desplazamento de las reducciones, la conseguinte explotación de las hierbas, maderas preciosas, estancias, se produjo el desarrollo. Algunas reducciones pasaron de 7.000 indígenas. El número de habitantes llegó, en los 30 pueblos, llegó, como hablé antes, 150.000 personas. Ese es un tema muy importante. Se han desenhado e fabricado as ferramentas necessárias, ou seja, toda a tecnologia europeia de los 1600 e 1700 estiveram plenamente acá. Muito rapidamente, as reduções constituíram um conjunto agrícola mais completo e melhor organizado de América. Enquanto a introdução da indústria, a princípio, produziram roupa, vivienda, herramientas agrícolas e de transportes. Todas as profissões artesanais se haviam introduzido e prosperado. Fabricavam relógios, clarinetes, trompetas e tantos outros como as melhores fábricas de Europa. O primeiro taller de imprensa de La Plata foi de la nação missionera de los 30 pueblos. Triunfaram em todas as artes. Fundiram hierro a partir das rocas
encontrada en la región que se llama Itacurú, que es el mismo modelo que CEP tenía en la Austria. Y llegaron a siderurgia del acero. En las artes, el barroco se hizo pleno, se mostraban sensibles, accesibles, poseían naturalmente un oído apurado y un singular gusto por la armonía. Aprendieron a tocar todo tipo de instrumento, componían canciones. El padre Ripario, que es un de la época, dice que si no tuviera a la vista a los músicos, se creería que las mejores orquestas de Europa estaban a paso en las Indias. En cuanto a la pintura y la escultura, eran de excelente calidad. Entonces, fue un proyecto muy importante y es muy increíble de cómo unieron el mundo neolítico de los guaraníes y rápidamente llegaron al barroco europeo acá. Este es un arenito, una piedra trabajada. En cuanto al trabajo, por regla general, los guaraníes no trabajaban más que 6 horas diarias. Habitualmente iniciaban su tarea a las 9, después de la misa, y las concluían durante la tarde. Para la evaluación del trabajo en general, bastaba acompañar el ritmo medio. El que no quiere trabajar no debe comer, y que el que no puede trabajar debe comer. Entonces, por ejemplo, en el Cochiguazú, que es un lugar importante, las viudas, los órfanos, obviamente toda la comunidad trabajaba para esto. Y todo era un sistema muy organizado. Los viejos, viudas, huérfanos, enfermos se mantenían a expensas de la comunidad. Repito, vea, estamos hablando de 1600 y 1700. Piense cómo se daban las cosas en la Europa en este periodo. Adoravam o teatro, a dança, organizando grandes apresentações. O jogo de pelota, que é um tema muito interessante, especialmente para vocês de la Espanha. O jogo de pelota recebia todas as atenções. Segundo o padre Cardiel, os guaraníes foram efectivamente os inventores do futebol. Las pelotas eram de goma, hechas de resina, de madeira. Jugavam con los pies y la cabeza. ¿Comprende, Alberto? La importancia del tema. Vea que ahí en los años 1700, este padre que llama Cardiel, venía los guaraníes jugando con la cabeza y con el pie. Ahí hay inclusive un diseño de ese periodo en que el padre muestra cómo era eso todo. Entonces, vea cómo es interesante pensar sobre esas cosas. Esse painel agora é muito importante. Os principais artículos produzidos e exportados foram o mate, o tabaco, algodão, açúcar, telas de algodão, bordados, encajes, objetos de lavrado, mesas, armários e arcas de madeira preciosas, esculturas, cueros. Un ejemplo, los cueros en 1696 se ve 300.000 couros grandes de boi que fueron vendidos a Europa, ahí en el puerto de Buenos Aires. El padre Antonio Sepp ve esto. Rosários, escapulários, miel, frutas de diversas classes, cavalos, mulas, ovejas, assim como excedentes de diversas indústrias, como instrumentos musicais e fundição. Todos foram vendidos à Europa, Corrientes, Santa Fé, Lima, Buenos Aires, entre outros lugares. Então, havia pelo menos entre 40 e 50 indústrias em cada redução, e que era um sistema produtivo e que vendia todo isso a los mercados principais. Aqui temos um pouco da parte brasileira.
acá la misión de San Miguel, que es Patrimonio Mundial, y un conjunto de elementos. Acá en la derecha, acima, Roque González, Afonso Rodríguez y Juan de Castilhos, que son tres santos de la Iglesia Católica. Roque nació en Asunción y Afonso Rodríguez y Juan de Castilhos ahí en España. Esto se llama hoy helenismo sulamericano, que es como el helénico llega a la América a través de varios arquitectos, ¿no? Y este es una fotografía, una imagen que yo ahí conseguí en San Miguel. Entonces você vai ver todo el barroco, ¿no? Pero todo lo que era helénico y que veio para América a través de los jesuitas. Un modelo único de la humanidad reconocido por la UNESCO como una experiencia sin precedentes de la historia de los pueblos. Isso está num livro de um escritor aí de Assunção, que chama Palacios, e também Zófoli, ele e a esposa, e que habla sobre o documento de la UNESCO, hablando sobre as missões. Perdão. Aqui um tipo de, uma imagem, esse é São Luís, que está aí em São Miguel. E aqui um pouquinho um mapa, para quem gosta de mapas, de la América do Sur. Aí está a primeira fase dos jesuítas. Aí está no Paraná, que está nesta região acá, hoje Brasil. Aqui teve 13 reduções. Aí está São Inácio Iguaçu, a primeira de 1609. Depois um conjunto de reduções cerca do Pantanal brasileiro. E acá no Rio Grande do Sul, onde eu estou, acá teve 18 reduções na primeira fase. Estas reduções foram atacadas por los bandeirantes e que levaram cerca de 300.000 guaraníes, muitos não reduzidos, que estavam nas florestas, levaram como escravos a São Paulo. E também mataram cerca de 300.000 em los ataques, ou seja, aos bandeirantes, que é um grupo, especialmente a partir de São Paulo, se dá a morte de 600.000 guaraníes entre 1619 e 1641. Depois de expulsos, retornaram e se quedou como acá los 30 pueblos. Entonces, como hablé antes, 8 en el Paraguay, 15 en la Argentina, 7 en la parte brasileña. La parte brasileña, que es un estado llamado Rio Grande do Sur, acá había una gran cantidad de estancias ganaderas y de yerba mate, donde estaban millones de cabezas de ganado y de producción. Bueno, ahora, más puntualmente, el inicio del cooperativismo. La parte anterior que yo hablé era mucho arriba de la idea de que había un gran sistema productivo. Esto es la parte principal, porque el mundo ainda hoy piensa, cuando habla de guaraníes o de indígenas, que no habían producciones, que eran personas que estaban así con poca ropa, esas cosas. No. Esta macro región de los 30 pueblos es una región muy fría, caliente también en el verano, pero en invierno de 0 grados, -1, -2. Entonces, era necesario todo un instrumental para vivir ahí. Y ¿qué ocurrió? Hoy, entonces, el sistema productivo, sistema de cooperación, una idea defendida en todo el mundo hoy por Rafael Carbonell de Masi, y acá en la parte brasileña, el Virgílio Pérez, que es este escritor, que es el presidente del sistema cooperativo, y que hace toda una defensa sobre el inicio del cooperativismo en el mundo acá. Acá en el Rio Grande do Sul, toda la formación del pueblo
el inicio digamos, del pueblo gaucho que llamamos acá, como en la Argentina, en el Paraguay, en el Uruguay. Entonces, las raíces de todo eso están en las misiones. Entonces, el pueblo, como se veste, muy cercano, por ejemplo, del mundo hispánico, ¿no? Y ahí, entonces, toda una cultura de comida, por ejemplo, el asado, que acá hablamos churrasco, el mate, que es súper tradicional en la cultura gastronómica de nosotros. El origen del cooperativismo, en el libro de Périos, afirma que el trabajo colectivo de los pueblos misioneros en los siglos XVII y XVIII inspiró la formación del cooperativismo en el mundo, basado en el espíritu colectivo intrínseco de la cultura ancestral del guaraní. El pueblo guaraní, como ayer y como hoy, es un pueblo de cooperación, es un pueblo de fraternidad, unos cuidan de los otros. Entonces, había toda digamos, una tierra fértil para que la cooperación naciese y creciese en las misiones. Ese painel acá muestra una reducción. Ese es San Miguel, que está acá, que es el patrimonio mundial. Entonces, la iglesia, ahí está en el centro la iglesia, los colegios, las oficinas urbanas y un conjunto importante de casas, el sistema de cabildo, que eran los dirigentes políticos locales, el Cotiguazú, que es la casa de viudas y órfanos, el Pomar, que es la quinta, y de este lugar donde está acá San Miguel, ia hasta 500 kilómetros al sur, aonde hoy está el Río Negro, que es en la República de Uruguay. Todo ese era San Miguel. San Miguel tenía en su esplendor cerca de 1 millón de cabezas de ganado. Entonces, era muy productivo. Acá se mataba diariamente 40 reses, 40 vacas para dar de comida al pueblo. Vivía cerca de 7.000 personas en ese lugar. Entonces, el conjunto de las oficinas grandes, ¿no? de la estructura industrial, estaba toda repartida en el gran territorio. No solo acá en la región central, pero en todos los ríos, el conjunto todo estaba muy, digamos, en toda la región. El mismo escritor, ¿no? Périos, continúa diciendo que todo en el cooperativismo moderno deriva del período jesuita guaraní. Su cultura ancestral trajo valiosos aportes y ejemplos de economía y trabajo colectivo. Entonces, en las reducciones, el gran momento era el colectivo. Seguían en colectivo a sus lavouras, a su agricultura, su pecuária, sus oficinas de diversas possibilidades. Este São Miguel, diariamente há um espetáculo chamado Luz, Som e Luz, e que é um espetáculo mais antigo do Brasil. Está aí há cerca de 40 anos. Afirma que el conjunto de los estudios muestra que las 30 reducciones cooperativas se clasifican segundo su rama actual como cooperativas agrarias en su fase original, lá en el inicio, ¿no? Ainda hoy tenemos en la región guaraníes, daí de la división Mibiá. Os guaraníes eram divididos em Mibiá, Caiová e Niendevas. Y estos actuales que viven en la región son mibiás. Segundo la visión europea de los tejedores de Rochdale, que es el sistema cooperativo que se promocionó en el mundo como el inicio, en 1844 fundaron la primera cooperativa y una visión inglesa. Evidentemente, la historia la escriben los vencedores y nunca los vencidos. Nunca se esqueçam que todos os 30 pueblos, que toda a história dos guaraníes e los jesuítas foram uma história de vencidos, foram perdedores, não? Então, se terminou tudo isso.
Acá, ese es un símbolo de nosotros, que es la cruz misionera que hablamos, pero es la cruz de Caravaca, que veio ahí de Caravaca de la Cruz, de la España. Inclusive los dizeres, lo que está escrito en la cruz, é o mesmo que está em Caravaca, que é et signum cruci fugite partes adversas, que é o quê? Esse sinal da cruz afugentará as adversidades. Então, somos cidades hermanas, Caravaca de la Cruz, no Brasil, em Espanha, e São Miguel, na parte brasileira, são cidades hermanas. Virgílio, na página 13, cita o trabalho de George Jacob Holyoake, que discute os documentos de la formação de Rochdale, que é muito importante isto. Isto cambia a ideia do início do cooperativismo, que dizem que estavam nascendo aí em Rochdale a formação de colônias indígenas, lo que quiere decir que estaban al tanto de la experiencia sudamericana de las reducciones jesuíticas guaraníes. Entonces, la experiencia ya estaba muy hablada en el mundo en aquel periodo de los 1700, y es muy importante comprender eso, que Rochdale escreve esto en su documento fundacional, que estaban haciendo como las colonias indígenas de la América. Esses lugares todos são muito importantes, são lugares para sentir coisas, tanto em qualquer um dos 30 pueblos, os visitantes mais hablan, que são lugares muito importantes. Segundo o professor Carbonell, o complexo cooperativo jesuíta guaraní atendeu a 150.000 cristianos. La misión de los sacerdotes iba más allá de la conversión, incluía su supervivencia y desarrollo del proyecto. Entonces, se trabajaba todos los tipos de condiciones de desarrollo, ¿no? Y de necesidades, y un sistema extremadamente cooperativado. Ese es un camino, yo traigo una imagen, que el camino de las misiones que une los caminantes y las reducciones de Paraguay, Argentina y Brasil, es un camino de 30 días entre Paraguay, Argentina y Brasil. Se verifica por la lista de los productos exportados que la producción de origen vegetal o animal compuso la materia prima del sistema cooperativista de las misiones. Así, se evidencia que las cooperativas de los indios guaraníes constituyeron agroindustrias complexas y variadas, ya que, además de alimentar la inmensa población, fabricaban productos manufacturados destinados a la exportación. Como hablé antes, la exportación de productos para Europa, de hierba, cuero, y tantos instrumentos musicales y tantas otras cosas, un sistema muy cooperado y de organización. Se produzia acá até um sistema integrador que estava aí ao lado do Rio Paraná, e aí seguia tanto para Buenos Aires como para Lima, no Peru, e outros lugares. Em resumo, se pode dizer, com base em vários estudos, que as reduções jesuíticas de índios guaraníes se constituíram em uma cooperativa agroindustrial múltiple, já que tinham como objetivo satisfazer todas as necessidades de sobrevivência da população: consumo, trabalho, vivienda, transporte social, educação, crédito, infraestrutura e saúde. Ou seja, o mesmo sistema de hoje que usamos para a cooperativa no mundo, o mesmo sistema já tinha sido criado aí por los jesuítas. Este é Mariano, que é um guaraní acá que vive hoje na parte brasileira, pero esteve em Paraguai, em Argentina. Os guaraníes andam muito hoje em todo o grande território fronteiriço do Mercosul. Se mirarmos as cooperativas nesses anos 2020, encontraremos numerosas similitudes em las atividades. Habla Périos. Aqui de novamente os guaraníes. Cooperativas de trabalho, produção de bienes e serviços,
cooperativas de vivienda, cooperativas de contadores profissionais, operadores de saúde e técnicos financeiros. Ou seja, um sistema completo que estava organizado em los 30 pueblos. Há um sistema que se utilizava que chamava Amambaé e Tupambaé. Amambaé é a produção individual das famílias e Tupambaé é o modelo de Tupã é de Deus, então a produção de Deus. Cumpriram sua vocação social no Tupambaé, sem guardar-se nada, pois o fruto de seu trabalho estava destinado ao benefício da comunidade. Diariamente, toda a produção ia a armazéns comunais e, a partir de los armazéns comunais, eram divididos conforme a necessidade das pessoas. Acá um pouco as raízes do Rio Grande do Sul. Virgílio Pérez afirma: o aspecto mais importante desta investigação é a confirmação de que a cunha ou a origem do cooperativismo teve lugar em las terras da América Latina. Não se pode esquecer que em 1615 ocorreu a fundação da primeira redução livre de las encomiendas. As encomiendas eram uma espécie de escravatura do mundo hispânico, não? Roque González de Santa Cruz funda uma redução e, a partir desta fecha, eram reduções sem nenhuma escravatura, eram livres, ou seja, não havia encomienda, como se habla no mundo hispânico. Acá um pouquinho o dia a dia da redução de hoje. E deste grupo todo, temos dois grupos que descendem. Muitos que são pessoas da comunidade hoje. Por exemplo, esta é uma imagem de uma chica da comunidade acá, e esta de los guaraníes que vivem ainda em seu aldeamento hoje, não? Então, temos grandes encontros de los guaraníes. Essa é uma pintura de Milani, que é um famoso pintor de acá, não? E em 2012, com Esperança, que está junto com nós acá, criamos o que chamamos de la Nación Misionera, que é a integração entre o pueblo brasileiro, argentino, paraguaio e agora uruguaio também. Então, estamos muito integrados, muito organizados, e temos um problema na parte brasileira, porque nós acá falamos português, enquanto o mundo de Uruguai, Argentina e Paraguai hablam espanhol, e Paraguai ainda habla também o guarani, que nós perdemos completamente porque foi proibido de hablar o guarani acá na parte brasileira, não? Então, acá uma imagem quando criamos a Nação Missioneira, que é uma espécie de cooperação cultural agora, não? Então, essa é a ideia, Alberto, de falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, não? E que podemos e fico aberto para perguntas, para algo que você queiram pensar ou falar sobre o tema de la cooperación y las misiones. José Roberto, la verdad es que me ha impresionado tu exposición, preciosa. Voy a resumirla solamente con una palabra que no va a ser ni en español ni en portugués, y espero que me entiendas porque llevo muy poco tiempo estudiando lo que voy a decir. Aguillé. Muy bien. Bueno, muy pues bien. como te decía ahora, la verdad es que ha sido increíble. Datos vamos, que desconocíamos seguramente muchos, entre ellos yo mismo, que me encuentro aquí en la sala. Voy a decirte nada más una cosa, has dado mucha información. Cuando nombras, por ejemplo, a Voltaire, tengo algo estudiado a Voltaire, y Voltaire, uno de los ilustrados franceses, es un poco negro legendario. En muchísimos de sus libros ataca el concepto de hispanismo, de la hispanidad de nuestra cultura. Así que si decía Voltaire sobre las misiones, sobre las reducciones guaraníes, decía
Lo escribí aquí para que no me olvidara, para que no olvidarme de nada. Triunfo de la humanidad. Si Perfecto. Voltaire nos dio ese piropo, ese adjetivo, es que tuvo que ser un ejemplo de humanismo internacional que seguramente no se volverá a dar ni en 500 o 1000 años. Estoy convencido. Fue una Perfeito, experiencia. Alberto. Perfeito. Veja que isso que eu considero como uma espécie de exemplo para o futuro. Eu escrevi um artigo científico chamado Experiências Utópicas no Território Fronteiriço do Mercosul. E hablo exatamente disto, que a experiência que produzimos em las missões é uma experiência que pode ser utilizada hoje em termos de fraternidade, de amor ao próximo, de cooperação. Então, porque temos um problema muito sério na América Latina, que é muito pueblo, un grande número de personas que son excluidas del proceso de desarrollo. Entonces, el modelo de los jesuitas guaraní de los 30 pueblos puede perfectamente servir como un ejemplo de modelo de educação para a sociedade atual. Então, podemos trabalhar muito isso. E também de sustentabilidade. Não? No mundo com tanto problemas de sustentabilidade, de meio ambiente, todo, acá se produziu um modelo muito integrado entre natureza, homem, desenvolvimento, não? Sí, sí, es una cosa realmente increíble. Piensa, José Roberto, que hay un momento en el que se enfrentan dos grandes procesos civilizatorios, bueno, al menos, sí, bueno, podríamos decir procesos. Uno era, yo creo, el hispanismo católico, el hispanismo. La palabra católico, todo el mundo sabe que viene del griego católicos, que significa universal. Era una experiencia universal. Todos los pueblos se intentaba bajo la faz de la tierra, bueno, bajo una misma religión, pero además con esa convivencia, con ese humanismo hispanista. Luego las cosas se harían bien o mal. Sabemos todos que la colonización, la expansión, la exploración de América no se puede ampliar a toda la América, no se hizo de igual forma, no es lo mismo la conquista del Imperio Inca que de que los aztecas, los mayas, o el éxito que tuvo y la especial relevancia que tuvo todas las misiones, los 30 pueblos guaraníes, cómo se mezclaron, cómo entrelazaron esas culturas, o cómo supieron hacer ver los misioneros jesuitas a los guaraníes que una convivencia y una forma de trabajar juntos iba a ser perfecto. Y decía que hubo un conflicto de intereses entre ese humanismo católico y el mercantilismo depredador anglosajón. Y al final, por desgracia para todos nosotros, incluidos los españoles peninsulares y todos los hispanos de América, pues venció el mercantilismo anglosajón, el capitalismo, y lo vemos ahora claramente, ¿no? Lo que estás diciendo, ese consumismo desorbitado, esa forma de vender, bueno, ese mercantilismo que yo decía. No sé si estás de acuerdo. Perfecto, perfecto. Vea que el Tratado de Madrid, que es el gran culpado de todo, es construído especialmente por Francia e Inglaterra, já com interesses no mercado desta macro-região, e também para que os jesuítas salissem de acá. Então, veio que todo é um construto de uma espécie de início do liberalismo no mundo, onde é muito interessante pensar sobre tudo isso. E como se poderia, e como poderemos ainda, quem sabe, utopicamente um dia, trabalharmos um projeto mais integrado, mais fraterno, mais sustentável de todo ponto de vista, não? De meio ambiente, de todo, não um projeto poluidor, não? Todas as coisas que acá estamos sofrendo. Eu estou aqui cerca de Porto Alegre. Porto Alegre sofreu agora as enchentes acá no Rio Grande do Sul, onde praticamente 2 milhões de pessoas estavam afogadas. Então,
Es un problema serísimo, el aquecimiento global y todo. Y vea que todo eso está conectado con el mismo tema, ¿no? El modelo que seguimos acá es un modelo que necesita cambiar. El modelo de las misiones puede ser un buen modelo de fraternidad, de amor al próximo y todo. Bueno, para eso trabajaremos juntos y uno de los motivos y objetivos de realizar esta serie, este ciclo internacional de conferencias, estas charlas, es precisamente para conocernos, exponer ideas y, bueno, pues intentar trabajar juntos más allá de lo que hacemos ahora, si es posible. Bueno, me gustaría dar paso a la palabra ahora, pues por ejemplo, a Esperanza, que por si quiere preguntarte algo, o al propio Gustavo del IPES. No sé quién quiere hablar de los dos primero. El que primero me diga que sí con la cabeza. Yo lo doy para Esperanza. Bien, Gustavo, eres un caballero. Vamos a dar paso a Esperanza si nos quiere comentar algo sobre la intervención de José Roberto. Sí, buenas tardes. Realmente impecable, como siempre, la exposición de José Roberto y todas las ideas presentadas así de manera tan detallada, tan armónica y por sobre todas las cosas metodológicamente de una manera increíble como para poder seguir el hilo conductor desde el comienzo y tener un poco toda esa idea de lo que significó el tema de reduccional y cómo el cooperativismo fue fundamental, cómo nace en las reducciones y de qué manera nosotros hoy estamos utilizando y la importancia que tiene. Concuerdo totalmente con el hecho de que sería un modelo tan importante para poder incluir a toda una sociedad grande en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, donde existen una brecha muy grande entre aquellos que tienen mucho y los que tienen muy poco, ¿verdad? Entonces, este modelo sería realmente muy interesante y creo que estos espacios y estos aportes ayudan a ir pensando y que cada uno desde los espacios que tiene pueda colaborar para ir mejorando las situaciones de las sociedades en las que vivimos. Eh, de mi parte, no tengo preguntas, solamente saludar a José Roberto y felicitarle por su brillante exposición. Muchas gracias, Esperanza. Aguillé. Ah, Eh, oye, gracias. Muy bien. Gustavo, te Alberto, vamos a dar la en palabra. es- Luego me van a en permitir ustedes, tengo un amigo en la sala que además forma parte con nosotros también, con Gustavo, está adherido al protocolo de Santa Pola, que es Patricio Alonso, un argentino ilustre hispanista. Luego, si no le importa a Patricio, le voy a dar la palabra por si quiere comentar algo. Pero antes, a don Gustavo del IPES, director del IPES. Adelante, Gustavo. José Roberto nos cuenta, ¿verdad? Del origen del cooperativismo en 1600, que hoy va avanzando en este país y es muy importante todo el movimiento cooperativo, principalmente el agropecuario, ¿verdad? Desde el pequeño productor que se organiza en comités de agricultores hasta grandes cooperativas como la que acabo de nombrar o la del Chaco paraguayo, ¿verdad? Ahora, mi primera palabra al empezar fue alegría y ahora es sorpresa. Sorpresa porque esto que José Roberto nos cuenta es una cuestión que los que manejamos, y me incluyo más o menos el mundo cooperativo, no lo habíamos escuchado, ¿verdad? Hablábamos de la primera cooperativa que se fundó en Inglaterra, pero no hablábamos del espíritu de la cooperación que se dio en ese momento de los jesuitas. Así que quedo muy sorprendido y estoy aprendiendo algo muy novedoso e interesante, mi querido José Roberto. Bueno, entonces en atención a que quizás no sea López el de Colonias Unidas, dejo la palabra para resaltar eso, el trabajo tan interesante
de darnos en un país donde realmente el cooperativismo está ganando terreno, pero donde el cooperativismo de ahorro y crédito tiene que ser humanizado, como que perdió la orientación del espíritu cooperativista y ser solamente cooperativas. En cambio, las agroindustriales todavía siguen trabajando en ese espíritu que acaba de hablarnos Roberto. Gustavo, fíjate lo que Eh, te decir, con lo que nos hemos enterado hoy, este vídeo YouTube, que es un canal, ¿no?, donde se va a subir en el canal de Amigos de la Hispanidad, lo van a cortar nuestros amigos anglos, porque resulta que ellos se jactan de que inventaron el fútbol. Mentira, porque lo inventaron los guaraníes. Ellos se jactan de que inventaron la máquina de vapor. James Watt, mentira, porque la inventó Jerónimo de Allanz, un español, un navarro. Ellos se jactan de que inventaron las cooperativas. Mentira, porque las inventamos también los guaraníes, los españoles que vivían en las reducciones. Y así podemos seguir diciendo muchos datos. Nos van a odiar. Es que con esto siento decirles a nuestros amigos Tipo, ingleses que nos van a odiar. Bueno, pues voy a dar paso por si quiere intervenir a mi amigo Patricio Lons. Para el que no le conozca, Patricio Lons tiene un canal estupendo en Argentina, se llama Historia con Patricio Lons, es divulgador, historiador, hispanista, bueno, un artífice de todo esto que nos mueve de defender nuestra hispanidad. Así que le voy a dar la... Buenas tardes, Patricio. Abre tu micrófono, por favor, y salúdanos. Y si quieres preguntarle algo al doctor José Roberto Oliveira sobre las misiones jesuíticas. Ahí estoy. Bueno, Alberto, primero muchísimas gracias por avisarme de este encuentro y felicitar al profesor de Oliveira por su brillante exposición y además reunirme acá con apellidos ilustres acá de Sudamérica, como el apellido de Oliveira, Bedoya, Irala, así que me siento muy a gusto con la gente que me has reunido. Profesor de Oliveira, muchísimas gracias por rescatar esa obra. Cuando yo era chico en la escuela argentina nos enseñaban, pero éramos de muy chicos, ¿no? Como parte de la historia de los virreinatos, la obra de las misiones jesuíticas. En una parte había que rendir y había que conocerla. A los 13 años tuve la oportunidad de visitarlas en una visita con el colegio y me sorprendió primero que, si bien eran ruinas, estaban bien cuidadas, estaban bien mantenidas y eran lo suficientemente grandiosas para percibir la obra de la Iglesia y la Compañía de Jesús entre los indígenas. Uno ve, y también provocaba cierto dolor, ¿no? Porque uno decía, bueno, varios siglos atrás, de varios siglos atrás quedaron esas ruinas, sabemos desde 1776, yo estaba pisando esa tierra casi 2 siglos después. Y uno decía, sí, 2 siglos atrás quedó esto. Qué obra magnífica debe haber sido cuando estaba en su apogeo, y qué magnífico hubiese sido de haberse mantenido, ¿no es cierto? Sobre la expulsión de los jesuitas hay muchísimas versiones, hay también un análisis del historiador paraguayo Blas de Garay, que tiene una visión, la del profesor Di Sandro en la Argentina, y otra visión, que todas vale la pena analizar, y tal vez hubo, digamos, interferencias incluso extracontinentales que nos llevaron a esta situación. Lo concreto es que se perdió un mojón ahí de nuestra civilización, pero ahí quedaron. Yo tengo entendido que incluso una vez expulsados los jesuitas, hubo algunos indios guaraníes, que obviamente, además de hablar su lengua guaraní, hablaban español y latín, que viajaron a Europa rastreando a los jesuitas para ver si los podían hacer volver. Hay una versión que dice que llegaron hasta Prusia buscándolos. Eso yo lo recibí porque, bueno, en mi casa teníamos una beta jesuítica y una beta prusiana, esa ventaja de tener distintas fuentes. Y por el lado prusiano de mi tatarabuelo se decía que habían llegado jesuitas hasta Prusia, lo cual me resulta que habían llegado guaraníes, muy curioso, ¿no? Realmente, si alguien pudiese confirmar de que hubo guaraníes en Prusia, que está en la otra punta, sería realmente interesante. Y por otra parte, algo que admiré, y yo siempre dije de la obra, tiene que haber habido un material humano muy interesante. Obviamente acá donde yo vivo, en el Gran Buenos Aires, tengo vecinos paraguayos y dos cosas siempre me llamó la atención de ellos. Primero,
la habilidad de saltar de un idioma al otro indistintamente. Están hablando entre ellos en guaraní, les preguntás algo, pasa al castellano inmediatamente, o sea, su cabeza piensa en un idioma, pasa a pensar en otro sin necesidad de traducción, una habilidad lingüística que a mí me llama mucho la atención. Y además pareciera ser que todo lo que aprendieron en materia de construcción con los jesuitas parece que lo hubiesen heredado. Yo creo, uno ve la cantidad de albañiles paraguayos que hay en Buenos Aires y es como las empresas que tienen construcción, dicen, no, no, yo cuento con albañiles paraguayos, es como una garantía de calidad. Parece que no necesitaran ni siquiera usar equipos para mantener la línea de una pared. Son unos albañiles perfectos. No sé si la herencia vendrá de ahí, pero según tengo entendido, los jesuitas decían que tenían una natural capacidad para aprender a construir. Vaya a ser como fue. Yo creo que es alguna habilidad innata más lo que enseñaron los jesuitas, porque en realidad creo que no había construcciones antes que llegaran los españoles. Así que bueno, muchísimas gracias, profesor, por su exposición, y Alberto, muchas gracias por acordarte de estas tierras tan lejos y tan cerca de España como han sido. Fue gobernador Santiago Antonio de Liniers y Bremont, héroe de la defensa, de la reconquista y de la defensa de Buenos Aires en 1806 y 1807, cuando tus amigos ingleses se les dio por venir a buscar lo que es ajeno, ¿no? Vieja costumbre anglo-británica. Muchísimas gracias y nos vemos allá en Gibraltar. Muchísimas gracias, Patricio. Nos vemos en Gibraltar, sí. José Roberto, no sé si quieres contestar algo o Sí, matizar alguna sí, cosa de Patricio. un poquito. Sobre quem eram esses guaranis de um neolítico avançado. Vocês que conhecem bem as peças neolíticas, todo o instrumental neolítico, aí você pode ver de como eram buenos em fazer coisas em las piedras. Quando comenta, por exemplo, los guaraníes em las estruturas arquitetônicas, a facilidade que tinham em trabalhar, em polir a pedra, todo. Então, é preciso também pensar em que fase do Neolítico viviam os guaraníes, numa fase superior do Neolítico. Outro tema que hablaste bem importante é sobre Prússia e Praga. Eu vou colocar Praga junto com aí República Tcheca também. Um grupo de jesuítas expulsos em 1768 foram para Praga e para Prússia. Se levaram juntos guaraníes, eu não sei, pero tem uma série de livros que hablan hoje de la presença jesuítica pós-expulsión de los 30 pueblos en Prusia y Praga. Entonces, ahí se puede pensar, y o que escribieron ahí. Yo, a uns 15 años atrás, recibí una visita del embajador de la República Checa y que hablaba, trazia documentos sobre a presença jesuítica e o que escreveram neste período aí, especialmente em Praga, e não deveria ser diferente em Prússia, não? Porque era todo da Grande Rússia desse período. Então, eu posso passar para você algumas coisas que eu tenho acá, que é muito interessante, né? Lugon, se pode ler Padre Lugon e tantos outros escritores que falaram sobre esse tema. Então é isso, mas de todo isso, o que importa, me parece muito, em la cooperação e la criação da ideia do cooperativismo, é este espírito de los guaraníes de unión, de fraternidad y de un pueblo cooperador. El pueblo de acá, ellos llaman de mutirão, que é o quê? A ideia de unir pessoas para hacer cosas. Então, isso continua muito vivo no mundo de los guaraníes até hoje.
Pues estupendo, José Roberto, muchísimas gracias. Te voy a hacer dos preguntas que han hecho en el chat, te las voy a leer. La primera nos la escribe Gloria Molas y dice así: a su criterio, José Roberto, ¿cuáles fueron los factores que hicieron que los jesuitas y los guaraníes pudieran llevar adelante tan grandes proyectos en la música, producción agropecuaria, la religión, etcétera? Saludos cordiales desde Encarnación, nuestra amiga Gloria Molas. Creio que la milenar presença de los guaraníes nessa região, com sua música ancestral. Não hablamos muito sobre isso, pero até hoje os guaraníes seguem com sua música, com sua batida, e que mesclou com a música europeia e deu tantas músicas como tipos de músicas, como as guaranias, como o chamamé e tantos outros. Então, havia uma tradição musical guarani anterior à presença europeia, jesuítica. E, obviamente, isto se mesclou com o jesuítico guarani. La ganaderia, la necessidade de comida, e quando os espanhóis trouxeram as vacas, os bois, era um animal grande e que servia muito para comer. Todo o assado e todo isso é muito importante dentro da estrutura reducional. Então, havia uma necessidade de muita comida dentro das reduções. Então, se desenvolveu muito rapidamente todo, a agricultura, a pecuária, todo, não? Por exemplo, o mate era de utilização milenar de los guaraníes. Os jesuítas conseguiram melhorar a produção da yerba e com isso chamam também de ouro verde das missões, porque venderam para o mundo todo. Há um texto de um jesuíta que leva 80 carretas de yerba mate até Lima, no Peru, saindo de acá. 4 meses de ação até chegar e depois 4 meses para retornar. Então, imagina como era todo isso num tempo de tantas dificuldades, não? E sempre com a boa vontade de los guaraníes. Então, é importante pensar de como era todo isto vivo, como era o dia a dia da redução, não? E, obviamente, houve um casamento muito interessante entre os jesuítas, não? E os guaraníes. Não se pode esquecer que estamos falando de um tempo de la contrarreforma e que tem base essencial em Espanha, não? E de como todo isso depois se reproduziu na América com as ideias de desenvolvimento, de trabalho, não só de um cristiano de oração, mas também de um homem trabalhador no cristianismo novo que nasceu a partir desse período histórico. Estupendo, gracias, José Roberto, por esa respuesta. Yo no voy a, vamos, solo quería decir un dato. Fíjense ustedes que la yerba mate se produce, se exporta, se vende por todo el mundo y luego llegan unos amigos ingleses y dicen que hay que vender y distribuir té, que lo controlan ellos, el té por todo el mundo y la yerba mate desaparece. Y ejemplos como estos podemos poner miles. Voy a dar el paso ahora que él tiene levantada la mano a doña Esperanza Benítez, que recordamos que Esperanza es de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Unidad Pedagógica San Ignacio Guazú. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, así mismo. Solamente quería complementar aquello que hablaban sobre el tema de la música también en las reducciones. Con relación a eso, acá en la unidad pedagógica de San Ignacio tenemos una orquesta, se llama Ars Barroca y es precisamente para el rescate de la música de la época de las reducciones. Y hablando con el director de la orquesta, que siempre está investigando, por supuesto, en las cartas anuas también habla de cómo los sacerdotes recordaban que estos indígenas tenían
la habilidad para aprender con muchísima rapidez y que era increíble que las músicas que se tocaban acá en América no tenían nada que envidiar a aquellas que se ejecutaban o que se escuchaban en Europa. Y haciendo un poco una comparación, nosotros, por supuesto, somos descendientes de aquellos pueblos y el director de orquesta dice que estos chicos aprenden con una facilidad increíble, que es como que les nace, como decía el señor Patricio, como que si eso viene heredado, viene en los genes, ¿verdad? Pero hay una habilidad tremenda con el tema de la música para aprender. Ellos tocan el violín, en una semana están sacando las piezas musicales y era simplemente como anécdota para complementar ese tema de que en aquel tiempo les era muy fácil y que eso es como una herencia que aún perdura. Muchas gracias. Gracias a ti, Esperanza, por tu aporte. Voy a paso la palabra ahora a Patricio Alonso, que ha vuelto a levantar la mano. Y luego tenemos José Roberto, creo que se está animando la gente a preguntarte cosas. Has contado cosas tan interesantes que no te quieren dejar Bien. escapar, aunque ya llevamos casi un poco más de una hora de charla. Patricio, adelante. Buenas tardes otra vez. Bueno, Alberto, vos sabés muy bien que cuando vos organizás algo, se sabe cuándo comienza, pero nunca cuándo termina. Porque nos entusiasmás con temas realmente con una gente extraordinaria. Profesor, quería comentarle, no sé si usted conoce el libro La Involución Hispanoamericana del doctor Julio Carlos González, que fue secretario general de la Presidencia de la Nación durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, que hoy vive exiliada en Madrid. Y en ese libro, La Involución Hispanoamericana, habla de la importancia de la yerba mate en la construcción económica del imperio, porque permitía en el trabajo minero, para el trabajador minero, afirmar el hierro de la sangre y depurar de toxinas. Y gracias a la yerba mate, que es mucho más sana que el té de Ceilán que traen los ingleses, se podía realizar ese trabajo, ¿no? Decía, entre la yerba mate del Paraguay y la carne de las pampas y una ley de Felipe II que impedía un trabajo de más de 7 horas, se permitían las condiciones sanitarias para el trabajador de la minería. Quería saber si usted tiene una visión al respecto. Y luego sobre la película La Misión, aquella famosa con Jeremy Irons y Robert De Niro, ¿cuál era su opinión al respecto? Eu, há poucos dias atrás, recebi um livro de Montenegro, que é um jesuíta, que a UNAM, Universidade Nacional de Missões, editou com toda a fitoterapia, hablan ustedes, sobre las misiones, que son los fitoterápicos, las plantas que los guaraníes ensinaran a los jesuitas sobre para que sirve cada cosa. La yerba mate é um dos principais elementos e ensina todo o que, digamos, os benefícios. Já tinha muito claro todos os benefícios que a yerba utilizada servia para o organismo. Então, veja que há um estudo importante sobre a utilização não só da yerba, que é muito importante pela volumetria de comércio internacional e nacional que temos como resultado da relação jesuíta e guarani. Também todas as possibilidades de todo esse del monte, de los campos, de las sierras, todo. Temos muitas possibilidades de utilização da natureza. E se soube muito no período jesuítico, no Tratado de Medicina sobre as Missões.
el filme The Mission, La Misión, es muy importante porque promovió internacionalmente toda esta experiencia con problemas, es cierto, porque en 2 horas de película empezaron 160 años, ¿no? Entonces, salieron del Neolítico y llegaron en la expulsión, la muerte de la guerra guaranítica. Entonces, trabajaron un tiempo muy largo, ¿no? Todavía muy importante porque consiguieron, a través digamos, de la película, hablar sobre ese tema. Entonces, es un tema muy importante. E temos muitas coisas que hoje estão aí. Acá na parte brasileira, estamos hoje com um grupo de 250 pessoas estudando as missões. Agora, há cerca de 60 dias, apareceu um mapa en los Estados Unidos, que es el mapa que el padre Renis, quien relató la guerra guaranítica, apareció original en los Estados Unidos, pagaron millones de dólares ahí pelo mapa. Yo trabajé este documento, relatorio de la guerra guaranítica, y ahí hablo, yo conseguí un documento en Madrid y que passei para português e comentei, que era o relatório do padre Renis, quem relatou a guerra guaranítica. Então, está aparecendo muitos mapas, documentos, e me parece que a cada ano mais e mais coisas irão aparecer sobre todos os temas, como falaste, Patrício. Há muitas coisas que estão escondidas e que começam agora, muito tardiamente, a aparecer nesta ampla historia de las misiones. Muchas gracias, José Ahí Roberto. perdón, Alberto, sí. quería recomendarle al profesor tomar contacto con el coronel Nelson Poma de Argentina, de la provincia de Misiones, que él tiene un instituto de geopolítica donde trabajar mucho este tema, incluso el tema, la historia de la batalla en Bororé, que en la película La Misión se muestra que se considera la primera batalla fluvial. En todo caso, yo después, vía Alberto, le pasaré los datos. Patricio, yo tengo un libro sobre eso. Yo escribí un libro sobre Mobororé. Yo pegué los documentos del provincial del periodo que escribió milimétricamente todo lo que ocurrió. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Y Alberto, quédate tranquilo por el mate, que está triunfando curiosamente en Europa Oriental. Me decían que en algunas ciudades, en algunos restaurantes de Kiev y de ¿Puedo Moscú, entrar también un se ratito? sirven el mate Si se de puede. manera igual que se toma en el Paraguay. ¿Puedo Sí. entrar un ratito Sí, también? Marcial, un momento. Ahora es que hay gente con la mano levantada que va antes que tú. Ahora levanta la mano en la aplicación y te pongo en lista. Te damos paso enseguida. Pero quería que vierais que precisamente Esperanza Benítez tiene el libro de Mororé en la mano y lo pueden ver en la pantalla. Ahí está. Se ve, bueno, no se ve muy grande, pero se ve. Que es también el que dices que lo has escrito tú, ¿verdad, José Roberto? El libro de... Bueno. Sí, es un libro diseñado, Alberto. Es un libro que diseñamos toda la pelea, la batalla, todo para que especialmente los chicos comprendan mejor. Pero los postdoutores también pueden perfectamente comprender. Qué interesante. Voy a leerte una pregunta que nos dejó nuestro queridísimo amigo Esteban Bedoya en el chat y luego daré paso a Gustavo Rico Navarro, que tenía levantada la mano, y después, Marcial, si me oyes, te daré paso a ti. Dice don Esteban Bedoya: profesor, ¿podría dar más información sobre el camino de los jesuitas? ¿Se hacen recorridos frecuentes? ¿Cómo está organizado su recorrido? Sí, el camino de los jesuitas es un camino que sale de ahí, de la ciudad
de Esperança, San Ignacio Iguazú, sigue por todas las reducciones del Paraguay, entra en la Argentina, ahí Corpus, San Ignacio, Loreto, Santa Ana, y ahí sigue por el monte de Misiones até Santa Maria Maior e entra na parte brasileira em San Javier, Argentina, Porto Xavier, Brasil. Daí sigue a San Nicolas, São Luís Gonzaga, São Lourenço, Mártir, São Miguel, São João Batista e finalmente Santo Ángel. São 30 dias de caminata. Há caminhos também solo na parte brasileira, de São Borja até Santo Ángel, que são de 15 dias. Ele internacional são 30 dias. Na parte brasileira, solo de São Borja até Santo Ángel, 15 dias. Ou de São Nicolas a Santo Ángel, 9, ou mesmo de São Miguel até Santo Ángel, 4 dias. Então, há pessoas que no caminham muito, podem ser um caminito mais cerca, pero quien quer caminar todo, son 30 días de caminata, como Santiago de Compostela ou de Caravaca de la Cruz, aí, que são caminatas grandes. Acá também, então, a integração são de 30 dias de caminata. Então, é um tramo interessantíssimo, caminha por 30 pueblos, 7 patrimonios culturales de la humanidad. Es uno de los temas mundiales con más patrimonios mundiales en el mundo todo y fue reconocido pela UNESCO como uno de los 4 grandes caminos del mundo, ¿no? Entonces, es un producto muy interesante, recebemos personas del mundo todo. Bueno, e também invitamos turisticamente as pessoas que venham acá, especialmente o mundo hispânico, não? Que necessita muito conhecer. Eu hablo que na parte brasileira, a principal experiência espanhola em território brasileiro está acá em Las Misiones. E estamos cerquita aí de Las Misiones argentinas e paraguaias. Por exemplo, acá onde estou, Santo Ángel agora, ou de São Miguel, está por estradas a 120 quilômetros de São Javier. Aí, mais 100 quilômetros, 120 quilômetros, já está em Posadas Encarnação. Sigue mais 130 quilômetros, está em San Ignacio Iguazú. É todo muito cerquita cá. Vivimos em um território comum que eu chamo de território integrador do Mercosul. Então, tudo isso está no caminho das missões, produto turístico também de turismo de bus, de coche. Então, se pode de todo acá en la región conocer la experiencia española magnífica que tenemos en América. Pues nada, vamos a recomendar también como ruta, como destino turístico todo lo que nos estás contando, José Roberto. Sí. Tiene que ser, la verdad, una aventura apasionante. Nos estás poniendo la miel en los labios, que decimos aquí en España. Nos apetece ya estar por ahí, y viajando. Bueno, voy a dar paso ahora a Gustavo Rico Navarro. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, noches. Adelante. Un placer saludarte. Muy buenos los datos que están dando. A ver, esto quizás sea una pregunta muy específica, pero creo que vale la pena. Y es que si yo quiero aprender, si quiero saber cómo se enseña en la España peninsular el arte de la pintura, tendría que remitirme al libro de Francisco Pacheco, Arte de la Pintura. Si quiero saber cómo se enseña más o menos en el siglo XVIII, tendría que remitirme a la escala óptica de Antonio Palomino. Pero me gustaría saber si existen documentos de las religiones jesuíticas que estén dando o de la enseñanza del arte de la pintura o de algunos elementos de oficio que podamos tener en cuenta. Há muitos Sí, Gustavo, há muitos documentos e precisamos, há muitas coisas que ainda estão descobertas,
Por exemplo, em Simancas, em Salamanca, em Madrid, há milhões de documentos que não temos capacidade de ir abrir esses documentos aí que estão guardados aí em Espanha. Então, a importância de que novos pesquisadores, novas pessoas que trabalham em história, mesmo em temas específicos, como este que você falou agora, há alguns trabalhos de doutorado, de maestria, sobre, porque a pintura não só em quadros, também há pinturas importantes, por exemplo, em las piezas, em las obras, compreende? Então, as tintas, vamos dizer assim, há muito para ser estudado e procurado. Há alguns livros brasileiros que são trabalhos de maestria e doutorado sobre esse tema, pero acá na parte brasileira sobrou pouquíssimo, roubaram todo. Me imagina, de 1546 grandes esculturas, hoje temos 100, que sabe, menos que isto. Levaram todo, venderam para o mundo. Então, há muitas peças que estão em Buenos Aires, que estão em São Paulo, acá na parte brasileira, em Assunção, que se perdeu, se vendeu, se levaram, roubaram de todo. Então, é muito interessante de como as guerras posteriores, as pelejas, todas, nos tomaram muito do que foi a grandiosidade da produção cultural, não, plástica das missões. Muito, muito, muito. Precisamos Y muito de pessoas que se interessem e que procurem aí em Espanha, mesmo em Buenos Aires, temos muito, Montevideo tem muita coisa, há muito para procurar. Daqui a 100 anos, 500 anos, teremos muito ainda a aprender sobre as missões. te quería hacer una última pregunta y en caso de que no exista, pues ya la pregunta se convertiría en sugerencia. ¿Existe alguna página web en la cual podamos apreciar obras de arte jesuíticas de los diferentes puntos? Sí, tiene ahora un documento, un www, que llama a cosas del Camino de las Misiones. Há também um outro chamado Grande Projeto Missões. Grande Projeto Missões. Aí agora se põe cerca de 3.000 imagens em um livro digital que está aí. Aí você pode ver muito aí. Agora se lançou agora essa semana, há 3 dias atrás, um livro com toda a imaginária de los 30 pueblos. Então tem muita coisa aí. Em Encarnação, tem um museu que tem inclusive pinturas do período jesuítico aí, não? Porque são raríssimas as pinturas que sobraram, roubaram muito. Si quieres, José Roberto, puedes pasarme esos enlaces y yo gustosamente se los puedo pasar a Gustavo Rico. Que como habrás podido ver, José Roberto, Gustavo es artista, es pintor, escultor, y entonces por eso te hace estas preguntas tan peculiares. Sí, lindo, sí, me interesa mucho. Y precisamos de personas que se apasionen sobre essas temáticas y sigan pesquisando y buscando, ¿no? Precisamos mucho. Pero yo quisiera hacer un comentario final muy breve y es que, por ejemplo, aquí en Bogotá durante muchos años, en Colombia durante muchos años se consideró que la lectura de las obras, me refiero a la lectura iconográfica de las obras de arte, remitían descendiente simplemente de los al budas hecho de guaraní que son y siempre los países caciques me decían, Sí, sigue, ¿perdón? Gustavo, es que cada vez que entra Marcial abre el micrófono y nos interrumpe. Ahora le damos paso cuando acabes. Acaba. No, es simplemente que generalmente se leen estas sociedades como sociedades que simplemente utilizan
el arte como una motivación religiosa. Sin embargo, revisando despacio a Vázquez Ceballos, tú empiezas a descubrir que puede aparecer un cuadro de los moros entregando las llaves a San Fernando, o del triunfo sobre los moros en tal o cual sitio, o la presencia continua del apóstol Santiago, y eso lo que está hablando es del orden político de la época. Entonces creo yo que sería muy bonito tratar de encontrar y tratar de leer, que seguramente ya está en estos documentos y en esta página web, tratar de encontrar esa vida espiritual, esa vida cultural y esa presencia política en esas obras eh, de las reducciones. Gracias, Perfecto. gracias, Gustavo, por la intervención. Ahora sí, vamos a dar la palabra a Marcial González para que haga su pregunta al profesor Roberto de Oliveira. Adelante, Marcial. Sí, sí, buenas noches. ¿Qué tal, profesor José María de Oliveira? Eh, yo quiero, no sé si es aporte lo que voy a hacer, pero algunas cositas, algunas informaciones. Yo fui párroco, yo fui sacerdote, ahora soy un cura, como dicen los argentinos, secularizado. Y yo fui párroco de dos reducciones jesuíticas, la de Trinidad y la de Jesús, en 1996 a 2001. Y ahí todavía existen, viven los descendientes de los Mbua guaraní, que sus abuelos, sus padres, funciones jesuíticas. Entonces, eh, una experiencia muy linda que yo compartí con esa comunidad que hasta ahora vive cerca de Trinidad, más o menos a 4 a 5 kilómetros de esa comunidad vive una comunidad indígena de Mbua guaraní, que son una de las etnias de la misma familia de los guaraníes. Y ese por un lado. El otro es que el hermano Primoli es el que estuvo encabezando la obra en las dos reducciones, tanto Jesús como Trinidad. Ese también es importante acotar, que ellos tenían un experto, digamos, en el tema de la construcción, como es el hermano Primoli. Y como anécdota quiero contarle que cuando yo estaba de párroco llegó la visita de José María Aznar, que es cuando eso era presidente, primer ministro de España, y yo le recibí como párroco. Estuve platicando con él como una hora, explicándole un poco toda esa parte, digamos, algunas anécdotas de las reducciones, y yo le pedí expresamente que si estaba a su alcance a través de la cooperación española, podría mandar asfaltar ese camino, que no había asfalto. Entonces, cuando llovía, la gente no podía llegar fundamentalmente a Jesús. Trinidad ya tenía desde 1978 el asfalto, pero no así Jesús, que dista de 11 kilómetros de Trinidad. Y ahí me prometió que iba a asfaltar, y gracias a Dios él cumplió, José María Aznar. Así es. Son cosas que quería también compartir. Lastimosamente mi internet no está funcionando bien, porque yo estoy muy lejos de la civilización, digamos, cerca de los cerros San Rafael, que dista más o menos a 40 kilómetros de esas reducciones jesuíticas. Y no tengo buena señal, por eso que no, no puedo seguirle mucho al profesor, cortado salía, pero bueno, entendí bastante bien. Gracias, muy amable. Pues gracias a ti, Marcial, por esta anécdota, además del presidente José María Aznar, que asfaltó uno de los caminos de las misiones. No te preocupes, si no tienes una buena señal, como esto se está grabando, luego lo vamos a poner, lo vamos a subir a nuestro canal YouTube y podrás verlo después, más adelante. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya. He de recordar que este encuentro también es posible gracias a la intervención del Protocolo de Santa Pola, la Embajada de Paraguaya en Canadá, la Cámara de Comercio de Asunción con su proyecto Ruta Jesuítica y la empresa Matiz de Serigrafía. Gustavo, antes de dar paso para que finalice a nuestro queridísimo embajador
de Paraguay en Canadá, don Esteban Bedoya, si quieres decirte unas palabras y luego ya le damos paso la palabra a don Esteban para que finalice la charla de esta noche. Sí, Alberto, brevemente felicitar a nuestra decana Esperanza por la elección brillante de este expositor, que realmente en muchos de nosotros descubre algunas cuestiones que no sabíamos. Decana, excelente, excelente. En segundo lugar, ratificar de que nuestro convenio de cooperación tripartito es un éxito, y la Católica de San Ignacio también prestigia, igual que la Universidad Nacional de Misiones. Santa Pola, digo Santa Pola ya, Alberto, porque somos 40 instituciones allí, y bueno, muchísimas gracias por eso. A José Roberto ya le comprometemos a que en una próxima oportunidad, donde seguramente lo vamos a hablar con Esperanza, juntar a nuestros dirigentes, altos dirigentes de las cooperativas, para que conozcan este inicio humano de lo que fue las cooperativas. Se nos está perdiendo un poco ese sentido del humanizar a las cooperativas. Cuando yo hice referencia a Colonias Unidas es porque es una potencia que está a kilómetros, a pocos kilómetros de Trinidad y de Jesús, y que puede tener un gran apoyo, puede generar apoyo en toda esta tarea. Conozco la participación del doctor Lons, y es un privilegio haberlo tenido aquí también con nosotros en esto. Una persona que está en muchas cosas, así que profesor, nos vemos en Gibraltar y en Santa Pola. Y Alberto, cuéntanos del futuro. Gracias, 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 gracias. Y a los amigos como este cura que está en la cercanía a uno de los cerros más altos del Paraguay, también nuestro aprecio a los demás que se van sumando a esta cruzada, digamos. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues te contaré que aquí en el futuro es la 1:20 de la madrugada del sábado, ya 27 de julio. Bueno, pues para finalizar, como habíamos dicho, le vamos a dar paso a don Esteban Bedoya para que dé por finalizada esta amplia sesión. Hoy estuvimos algo más de lo habitual, pero el tema era muy, muy interesante. José Roberto, has cautivado a la audiencia. Ha habido más preguntas. Don Esteban, buenas tardes. Sí, Buenas sí, noches. muchas gracias, Alberto. Simplemente sumarme a las felicitaciones. La exposición del profesor Roberto Oliveira fue magnífica, ha generado un interés, pero fantástico. Se notan las preguntas en los participantes. Esto se ha extendido muchísimo, pero da ganas de seguir indagando, ¿no es cierto? Y bueno, entonces agradecer nuevamente y invitarlos, por supuesto, al próximo curso del viernes que viene. Así que bueno, muchas gracias, Alberto, Gustavo, profesora Esperanza Benítez, y al profesor y a todos los participantes. Y será hasta la próxima. Pues con estas palabras de nuestro queridísimo embajador en Canadá, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias por asistir, al ponente, a los integrantes de los que hacemos posible este evento y a todos los participantes. Buenas noches, buenas tardes a todos. Abrazos. Abrazos. Buenas noches, muchas gracias. Un placer haber compartido el espacio. Hasta el viernes. Hasta el viernes.